limitar el ejercicio de derechos, vas a limitar el ejercicio de garantías constitucionales y vas a tomar medidas que le corresponden tomar a el poder, a otros poderes públicos. Por eso se decreta un estado de emergencia, un estado de excepción. Si se plantea un decreto de emergencia para seguir restringiendo libertades que ya bastante restringidas están, obviamente mi criterio es que eso no puede apoyarse. Vale la pena destacar que el nuevo ministro Luis Salas de Economía Productiva, en una reciente entrevista en Venezolana de Televisión, dijo que el problema no eran los precios justos, sino que no se habían aplicado correctamente o que no se había ejercido la fiscalización necesaria. Es decir, prácticamente está diciendo lo que hay es que seguir apretando la tuerca, seguir apretando la mano en este asunto. Obviamente, si ese es el criterio, no se puede estar de acuerdo con semejante cosa. Hay aquí que tener claro varias cosas. Es verdad que casi 8 millones de venezolanos votamos por un cambio de actitud frente a las cosas, pero también votamos por un cambio de modelo. Y es necesario que la gente tenga muy claro que, si bien es cierto, hay que priorizar, hay que prestar atención a la agenda económica y a la agenda social, esa agenda económica y esa agenda social va a estar dando vueltas sin una solución posible si no se abordan los temas institucionales y los temas políticos. Es un poco complicado explicar al electorado en general por qué se ocupa la Asamblea Nacional de una diatriba o un conflicto con el Tribunal Supremo de Justicia, o por qué se invierte tiempo en el asunto de los presos políticos. El problema está en que la Asamblea Nacional, una de sus funciones es ejercer control político, control constitucional, control sobre el resto de los poderes públicos. Es decir, parte de lo que ha pasado en Venezuela se debe a que el gobierno, al Ejecutivo Nacional, ha ido por la libre sin ningún tipo de control, ni judicial, ni administrativo, ni legislativo. Han hecho, discúlpenme los términos, lo que les da la gana, y los resultados de él, me da la gana, lo estamos viendo hoy. Sí, y se pretende ahora resolver con una emergencia económica. Yo diría, me comentaba usted, profesor, ¿qué pasó con 17 años? Disposición de todos los recursos del mundo. Yo creo que ningún país proporcionalmente disponía de tal cantidad de recursos. Vamos a resolver ahora con una ley de emergencia. Tengo dos ejemplos. Es cuestión de modelo, no es cuestión de recursos ni siquiera. Hay dos ejemplos que la gente tiene que conocer. Dos países que también son países petroleros, cuya economía difiere en algunas cosas a la nuestra, pero que la importancia del petróleo en su economía es muy marcada. Obviamente el caso de Arabia Saudita, que con esta bonanza petrolera, que de los 17 años desde el inicio de este modelo económico político, han pasado cerca de 8 con bonanza petrolera, es decir, con precios del petróleo por sobre $50 el barril de petróleo. Arabia Saudita acumuló reservas internacionales por el orden de los 850.000 millones de dólares. Noruega, que también es un país petrolero, tiene reservas internacionales cerca de 500.000 millones de dólares. Y nosotros estamos rajuñando 15.000 millones de dólares, pero con hambre y tristeza. No llegamos. Y tuvimos el precio del petróleo más extraordinario en la historia, digo yo, de los precios del petróleo. Bien, profesor, Alcides nos dice, márgenes de ganancia, por ahí dicen que siempre quieren algunos grandes... Esa ya la respondimos. Ya la respondimos. Okay, PDVSA llegó a ganar 1.300% de utilidad. Rubén nos dice desde Calabozo, ya también respondimos a Rubén. La Maracucha nos dice, hola, por acá en el estado Zulia, todo es un decir de contras y favores con respecto a que trabajadores petroleros recibirán un incremento de 143% tras la firma de la convención colectiva. Esa es la mitad de la inflación. Refrendada por el presidente de la República el martes 12 de enero. Según lo informó el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Willis Rangel, la semana pasada, este contrato beneficia a 83.000 trabajadores, entre directos e indirectos de la industria petrolera nacional. ¿Cómo afecta al presupuesto nacional y del Zulia? Nos dice el profesor que es la mitad de la inflación. Ese aumento para los trabajadores petroleros es la mitad de la inflación. Y suerte tienen ellos que le pueden aumentar la mitad de la inflación. El resto de los trabajadores no tienen cómo les aumente la mitad de la inflación, y los que ejercen libremente su profesión o ejercen el comercio no tienen tampoco cómo superar este tema de la inflación con limitaciones como la que está en la Ley Orgánica de Precios Justos. Es un sistema viciado, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, es una intervención inadecuada desde nuestro punto de vista.
Vamos, estimados radioescuchas, a nuestra quinta pausa musical y oiremos con los tíos Sombra que besa. Los besos más sinceros se quedó entre que sigue mis para abajo, brazos, todo tu calor. Copie esto para que lo analicemos. Si alguien de ustedes es esto, gracias, hasta qué punto es conveniente si han fallado. En eso dice lo que sí, es el que pasó con 17 años. Cheo, buenos días, podría explicarnos, invitado, cómo nos afecta a nosotros los ciudadanos de a pie, que el precio del crudo venezolano cerró la primera semana del 2016 con una baja de 1.19 en comparación con la última semana de diciembre, que cerró en 29.06. Es el desabastecimiento consecuencia de la ley de producto. Y esa sombra soy yo. Te marca un precio obligatorio que no tiene que ver con los costos y con los gastos. Más dulce Esta de pregunta es tu importantísima. vida, Ahí está. una sombra que besa, y esa sombra soy yo. Cuando en tus lindos ojos alguien quiera mirarse, verá una sombra oculta, y esa sombra soy yo, que vivo en el recuerdo más dulce de tu vida, una sombra que besa, y esa sombra soy yo, una sombra que besa, y esa sombra soy yo. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. No, y llámalo para que lo entreviste. Ah, Ahí pasaste el desabastecimiento. continuamos, estimados radioescuchas, y vamos a seguirle sacando el jugo, como decimos en criollo, a nuestro invitado. Y el invitado 316 nos pregunta: ¿es el desabastecimiento consecuencia de la ley de precios justos y control cambiario? Indudablemente es una consecuencia directa, indirecta y además condiciona a toda la economía. Directamente al obviamente establecerse un precio, porque cuenta que por la ley orgánica de precios justos tú puedes, el Estado, la SUNDE puede fijar precios en algunos rubros. Lo puede hacer en todos, de acuerdo a la ley. Lo ha hecho en algunos rubros. Y por otro lado, aquellos rubros que no tienen un precio controlado, un precio fijado, un margen de ganancia del 30%. En el caso de aquellos rubros que tienen precios fijos, si el precio está por debajo de su costo de producción, obviamente va a desaparecer del mercado. Nadie va a trabajar a pérdida. Nadie trabaja a pérdida. Puedes trabajar unos días a pérdida, un pequeño tiempo a pérdida, a ver si mantienes un espacio de mercado. Pero si eso no lo flexibilizas, te genera un desabastecimiento. Hay un desestímulo total. O sea, ¿cree usted que esta ley es digamos, una agresión a la inversión, una agresión a la libre economía, al libre juego de oferta y demanda, a la libre decisión de invertir en rubros diferentes? Tanto es así que en nuestra opinión es inconstitucional. Y sobre esta ley hay algunos recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los cuales ni siquiera le han asignado número de expediente desde hace más de un año. Sí, bueno, ahí hay una relación de dependencia, pues, entre los poderes, que la idea es romper con ese tipo de dependencia. Osvaldo García nos dice: copie esto para que lo analicemos, si bien tiene... gracias. ¿Hasta qué punto es conveniente si han fallado los 16 años? Ya respondió el profesor. Gracias, Osvaldo, por tu participación. Cheo nos dice, ya le respondimos a Cheo.
Y Olga nos dice, este programa está demasiado bueno, pero se me rodó. Aquí el problema es que necesitamos a un asistente aquí. Ahí está. Olga nos dice, este programa está demasiado bueno y son demasiados aspectos a tocar, pues son muchos los factores económicos, políticos, etcétera, que privan sobre ellos. ¿Cómo vamos a hacer para tener una idea global de lo que debemos hacer como país para mejorar? Quebrar la inflación, autoabastecernos. ¿Qué hacemos, profesor? Obviamente esas son respuestas que tiene que dar un economista. Sin embargo, desde el derecho nosotros podemos orientar, facilitar a los que generan las leyes, nuestros nuevos diputados, algunas ideas para que la legislación que se emita en materia económica sea coherente, lo menos invasiva posible, y lo que haga es facilitar las inversiones, facilitar los ciclos económicos y que el Estado intervenga cuando efectivamente tenga que hacerlo y no cada momento y en cada instante, y no una intervención con carácter político, que es una característica fundamental de la intervención del Estado en los últimos años, sino en aquellos momentos en los cuales técnicamente hay que hacer algún toque, alguna breve intervención para corregir un fallo de ese mercado y luego salirse oportunamente. Es lo que llamamos, profesor, reglas claras, no intervencionistas para estimular la inversión. Porque pareciera una contradicción, profesor, que dicen, vamos a llamar a la inversión extranjera, pero ¿cómo va a venir una inversión extranjera o nacional cuando hay una desmotivación tal que, digamos, le enfría el guarapo a cualquiera, como decimos en criollo? Así es. Tulio nos dice, es la modificación del régimen cambiario y un control de precios a un sistema de administración de precios que nos permita salir de esta difícil situación. No entiendo qué quiere decir Tulio con un sistema de administración de precios. Realmente Sí, lo que queda claro, porque además la Constitución lo dice, es que debe imperar un sistema de libertades económicas. Libertad, y no de administración de precios, sino que el precio sea fijado por la libre oferta y demanda con la intervención del Estado cuando haya perversiones como el oligopolio, como el monopolio, como es el acaparamiento o la destrucción de productos para mantener un precio. Desde Mérida nos dice, saludos, pregunto, la nueva ley de la actividad aseguradora establece que las empresas del sector están obligadas a ofrecer y suscribir pólizas de seguros y planes de servicios de salud que amparen a jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad, con enfermedades físicas o mentales y aquellas cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a un salario mínimo de 9.648. ¿Está usted de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo que haya planes de todo tipo, lo que no estoy de acuerdo es que haya una ley que obligue a que haya ese tipo de planes. Ahí lo que debería funcionar la economía, el mercado, y decir, primero, que el sueldo, aquí hay que tener presente varias cosas. Primero, el sueldo mínimo. El sueldo mínimo en Venezuela es un sueldo miserable, el más bajo de América Latina, dependiendo por supuesto de en cuál dólar lo compares. Pero si alguno de ustedes tiene acceso a dólares a 6.30, dólares a 12 bolívares, yo le voy a mandar mi correo electrónico ahorita para que me digan dónde, porque la verdad que no sé cómo se accede a eso. Profesor, disculpe un segundo. Con respecto a esa pregunta, yo creo que el espíritu va por este lado. Si yo no tengo cómo pagar una póliza, soy un jubilado, entonces quedo desguarnecido. Por ahí va la pregunta. Yo creo que el Estado en ese caso sí debe tener programas sociales al respecto, pero no obligar a la empresa a perder con respecto a una póliza. Yo creo que primero que todo el asunto va por enderezar todo el sistema de salud nacional, que es, lo he palpado, es un desastre. Tanto es así que no hay empleado público que prefiera el sistema de salud público a tener una póliza de HCM. Si el sistema de salud fuera perfecto, nadie comprará pólizas HCM, sino que acudiera al sistema de salud tradicional. Claro, entonces, estos son programas sociales que deben existir, sí, antes de afectar un precio o intervenir en una empresa. Fíjate una cosa, Silvio. Una de las más graves deudas políticas y sociales que tiene nuestro sistema político es la seguridad social de todos los venezolanos. Es realmente de las peores deudas que hay en la actualidad. Debería cada ciudadano, cada venezolano que trabaje, que haya puesto su granito de arena porque la sociedad funcione, tener un elemento, una cobertura básica, producto de su propio esfuerzo. Hay fondos de pensiones administrados en otros países que funcionan
maravillosamente bien. Hay sistemas públicos, mixtos, privados de seguridad social que funcionan perfectamente bien. Así El es. nuestro es un verdadero desastre. Bueno, tanto es así, profesor, que el mismo Estado casi que obliga a la gente a comprar pólizas de seguro de HCM, porque teniendo la mayor capacidad, teniendo todo el dinero del mundo durante todos estos años para hacer de los hospitales públicos las mejores clínicas de América y del mundo, el Estado le dice: tome una póliza de HCM para que vaya al sistema privado de salud que está colapsado como consecuencia del pésimo servicio del sistema de salud venezolano. Seguimos aquí con la participación, profesor. Emily nos dice: qué bueno está su programa, doctor, pero el tema es difícil y largo. Todos deseamos soluciones ya. Saludos desde Morón. Soluciones ya no van a haber. Soluciones son a mediano plazo. Acuérdense que no hay magia aquí. Aquí no hay magia. Eso Aquí sí, no hay la gente magia. tiene que tener muy claro que soluciones ya no las hay. Aquí- Eso de inmediato no las hay. Sí, sí. No podemos hoy, lamentablemente, cubrir todas las intervenciones, pero el profesor nos va a acompañar en el próximo programa en vivo. Emily Alejandro nos dice: ¿qué opinas de la propuesta de los directivos del Comité de Derechos Humanos para la defensa de los pensionados, jubilados, personas adultas, mayores, personas con discapacidad, al tercer mes de aguinaldo recientemente pagado a los viejitos por el presidente Nicolás Maduro? Es una respuesta a una petición que realizó un grupo desde 2003. Ya el profesor respondió a la atención que merecen ese grupo, entre los cuales me cuento, por cierto, que yo soy jubilado. Y entonces, bueno, seguimos aquí con el invitado 316. Importadores tienen margen de 20% y solo admiten tasa cambio SIMADI. ¿Cómo hacen los que importan al dólar negro? Están al margen de la ley. Están al margen de la ley. Es la misma Ahora, al margen de la ley no significa al margen de la realidad. de la realidad. O sea, vamos a hablar muy claro. En este país, todos sabemos de la existencia del dólar paralelo, que no se supone que no existe y que no podemos mencionar. Todos sabemos más o menos cuánto es su valor, que su valor es justo, que su valor es adecuado, que su valor lo da un mercado manipulado, un mercado que no representa la realidad. Es posible, pero es el que está disponible. Profesor, vamos a nuestra última pausa musical. Seguimos con los tíos y cuando estemos viejos. Cuando pase el tiempo y te pongas vieja, la mujer más linda tendrás que ser. Cuando pase el tiempo y mi voz se apague, muy calladamente yo te cantaré. Cuando estemos viejos, dulce novia mía, tu cabeza blanca tendrá en cada cana una bendición. Y tu mano suave, como en otros tiempos, temblará en mi frente. Y mi boca mustia, cansada de besos, te hablará de amor. Hacemos a los Pancho, Pancho. Cuando estemos Son los tíos. viejos, no hará falta La el canción me gusta, cielo, la disonancia de mierda. pues tus ojos lindos, el sol y la Que nos vayan aquí luna para la pantalla. para mí serán, y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más. Y por eso quiero,
cambiaremos para amarnos más. Seguimos y nos despedimos. Continuamos, estimados radioescuchas. Charlotte nos dice qué tristeza lo que debería ser contra lo que se ha ofrecido y lo que es realmente la pobreza de los venezolanos, la desesperanza económica que afecta a vivienda, salud, alimentos y seguridad. La Urbina. Bien, los precios justos acentúan esas deficiencias del Estado como un todo, es decir, población, territorio, gobierno. Alicia nos dice definitivamente el propósito de este gobierno es mantenernos en la pobreza definitivamente. Eso lo dijo Héctor Rodríguez, actual jefe de la fracción parlamentaria del PSV, eso lo dijo Jorge Giordani y eso lo dijo Ali Rodríguez Araque, ambos influyentes ministros en su momento del gobierno de Hugo Chávez. Eso no es ningún secreto. Es decir, no subir la gente de clase media, de clase baja a clase media porque se vuelven escuálidos. Estimados radioescuchas, hemos llegado hacia el final de nuestro programa agradeciendo inmensamente al doctor Vicente González, quien estará con nosotros en el próximo programa en vivo, su presencia iluminadora en este programa y esperamos tenerlo aquí de vuelta, por supuesto. Estimados amigos, este programa fue presentado gracias a VIA, Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial, Jurídica y Tributaria, y al Grupo Inciplan, Capacitación para una Administración Pública con Excelencia, y también a FedCon Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Gracias por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Bocaterra, y en los controles, Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden que este programa podrán verlo de nuevo en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela 24 horas después de esta transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual. Esto fue Muchas gracias, Gerencia Pública, un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, conducción y dirección del abogado Silvio Castellanos. Para el programa de un amigo que está en Radio Capital, Pedro Pedroso, y que a veces lo hace Pedro Pedroso y a veces lo hace Miguel Gilales. Desde Caracas, para toda el área metropolitana del estado Miranda, transmite Radio Sintonía. Aquí estamos comedidos, déjame decir. Sí, bueno, ¿sabes? Cada programa tiene su estilo. Sí, y yo trato de mantenerme en las 4 de la tarde. Usted estará en sintonía de Creando Conciencia, un espacio dedicado a la salud, saneamiento ambiental, bienestar y desarrollo de la comunidad.